Análisis de climogramas. Empezamos. Bueno, este es un climograma tipo. Los climogramas son unos gráficos que representan las precipitaciones y la temperatura de un cierto lugar. ¿De acuerdo? Se recogen todos los datos durante un año. Como podéis ver en la parte de abajo, desde enero hasta diciembre, se recogen el nivel de precipitaciones medidas en milímetros y la temperatura en grados centígrados, se recogen, se toman notas y se elabora este tipo de climograma. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más característico? Pues como veis, las barras azules representan las precipitaciones y las líneas y los puntitos de color rojo representan las temperaturas. En la parte de la izquierda, como veis, tenemos las precipitaciones que se miden en milímetros y tenemos que van desde 0, 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200 milímetros. Y en la parte de la derecha tenemos la temperatura en grados centígrados que va desde los 0 grados hasta los 16 grados de máxima. ¿Vale? Voy a hacer un inciso aquí, os voy a comentar que un climograma no es más que un gráfico en el que tenemos que ir leyendo los datos que nos dan y sacando las conclusiones. Es decir, tenemos todo lo necesario para analizarlo en este gráfico. Todos los datos que vamos a tener los tenemos aquí. ¿Qué puede pasar? Que os den el gráfico incompleto. Os van a dar las barras y las líneas de las precipitaciones y de las temperaturas, pero en la parte de abajo, como veis, que nos viene la tabla, los meses del año, venga vacía. Entonces, en ese caso, lo que tendremos que hacer es ir viendo a qué niveles nos llega primero las precipitaciones, lo vamos colocando en la tabla, luego a qué grados ha llegado la temperatura durante todos los meses de este año en este lugar determinado que no os lo pone, en algunos os lo pondrá y os dará una pista, en otros no, ¿de acuerdo? Y tendremos que ir completándolo todo. En este caso lo tenemos todo colocado y podemos proceder a analizarlo. ¿Cómo se va a analizar? Pues lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Este sería un climograma tipo. Vamos a ver ahora qué aspectos tenemos que analizar dentro de estos climogramas. Tenemos la temperatura media, ¿vale? La temperatura media significa que tenemos que sumar la temperatura de todos los meses, la de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿vale? Lo sumamos y lo que nos da lo dividimos entre los 12 meses que hay. Así es como hallamos la temperatura media. Sumamos la temperatura de cada uno de los meses del año y luego lo dividimos entre 12. Os lo pongo a continuación. T, que es la temperatura, más 12 de sumar de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre, y luego lo dividimos entre 12 y nos va a dar un número. Ese número es la temperatura media. Luego, amplitud térmica. ¿Qué es amplitud? Bueno, la amplitud es la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Es decir, miramos el gráfico y cogemos la temperatura máxima, nos volvemos a fijar, cogemos el número de la temperatura mínima, lo restamos y esa diferencia es nuestra amplitud térmica. Es decir, si la máxima fueron 16 grados y la mínima fueron 6, nos va a dar 10. Por lo tanto, tenemos una amplitud térmica de 10 grados. Es decir, varía 10 grados desde la temperatura máxima y la temperatura mínima. Ahora pasamos a las precipitaciones. Precipitación total. Como dice, total, como bien dice la palabra, quiere decir la suma de todas las precipitaciones del año. Tenemos que sumar todas las precipitaciones del año. Enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Nos da un número, esa es la precipitación total. Luego, con estos datos, tenemos que decir en qué hemisferio pertenece este climograma. Nosotros lo vamos a tener mucho más sencillo. Normalmente estos climogramas entran dentro del tema de Europa, por lo tanto sabemos que Europa está en el hemisferio norte, nos dan una pista, tenemos ya algo ya solucionado. De todas formas, conociendo el nombre de la ciudad que nos van a poner o de la región que nos van a poner, pensamos un poquito y lo podemos sacar perfectamente. La pista que tenemos aquí en el ejemplo que yo os voy a poner es que como es un ejemplo del tema de Europa, Europa está en el hemisferio norte, ya tenemos contestada esa parte. Zona climática a la que corresponde. Bueno, habiendo estudiado el tema,
y sabiendo las zonas climáticas que corresponde en este hemisferio norte, podemos determinar si es templada o si es fría. Mirando la amplitud térmica, la temperatura media, las precipitaciones, todo nos va a ayudar. Primero tendremos que haber estudiado el tema y luego aplicar todo lo que sabemos y leer. El gráfico es leer, entender lo que estamos viendo para poder responder correctamente. Tipo de clima al que pertenece. Bueno, pues tendremos que decidir si es oceánico, si es mediterráneo, si es continental, si es polar o si es de montaña. ¿De acuerdo? Viendo las precipitaciones, la temperatura media, la amplitud térmica en el hemisferio, que ya hemos dicho que es en el norte, la zona climática, con todos estos datos, siempre hay que mirar lo anterior que hemos respondido, pues podemos determinar que es oceánico, por ejemplo, o continental, o polar. ¿De acuerdo? Tenemos que utilizar todos esos datos para contestar. Y por último, la vegetación. Hay que poner qué vegetación existe en el clima que hemos determinado con los datos anteriores. ¿Vale? Todo esto sería, primer paso, estudiar el tema y segundo, aplicar todo lo que hemos estudiado. Estos serían los pasos correctos para poder analizar en profundidad un climograma, la temperatura media y la amplitud térmica. La precipitación total, a qué hemisferio pertenece, a qué zona climática corresponde, el tipo de clima que tenemos y la vegetación. Así analizaremos perfectamente el climograma. Un ejemplo de climograma tipo, pues tenemos la temperatura media, ¿vale? Que es el que teníamos anteriormente, el que teníamos al principio de todo. Podéis dar para atrás, lo vemos, ¿de acuerdo? Yo os he puesto aquí ya el resultado final. Tenemos que sumar desde enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre y dividirlo entre 12. Por lo tanto nos da 8 de temperatura media, 8 grados centígrados de temperatura media. Luego, la amplitud térmica. Pues amplitud térmica tenemos 15, que es la más alta, y 0 nos da 15 grados, que es la amplitud térmica. Precipitación total. 800 más 900 más 800 de todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, ¿de acuerdo? Y nos da 6.650 milímetros totales. Luego vamos al hemisferio. Hemos dicho que hemisferio norte. Zona climática. Determinamos si es templada o fría con los datos que tenemos. ¿A qué clima pertenece? Tenemos estos 5 climas, pues tendremos que decidir a cuál de ellos. Y la vegetación, viendo las temperaturas que hay y la amplitud, pues vemos que puede ser escasa, que hay prados y bosques de pino, robles, abetos, etcétera. Todo esto viene en el tema. Primero estudiar el tema y luego aplicarlo. ¿De acuerdo? Aquí os dejo un climograma si queréis practicar, ¿vale? No os pongo la zona a la que pertenece. Deciros que estamos tratando el tema de Europa, por lo tanto, hemisferio norte. Ahí ya tenéis una pregunta contestada. Y podéis practicar con este, que es un poco diferente al anterior, pero más o menos os pone todo. Como veis, en la parte de arriba os pongo una tabla, ¿de acuerdo? Tenéis una tabla en la que podéis hacer el climograma, o en la parte de abajo tenéis el climograma perfectamente realizado. ¿De acuerdo? Pues nada más.